Hola, yo soy Freire. Yo soy Caleb. Yo soy Gibran y somos Los Pedagogos. Buenos días, compañeros. El día de hoy estamos con el doctor Víctor Manuel Pineda Santoyo, que nos hablará del tema formación cívica y ética. A ver, compañeros, vamos a poner atención al doctor Flores, que nos va a hablar sobre el tema de formación cívica y ética, ¿verdad? Pasa, ¿quieres dejarlo así? Lo voy a apagar primero. Bueno, lo primero que me evocó este tópico es pues cuando yo estaba en la primaria y todo lo que a veces con mucho aburrimiento teníamos que soportar los lunes. Ustedes habrán pasado por lo mismo, ¿no? Pero con el tiempo pues entendí el significado de por qué nos machacan los lunes, y que somos mexicanos y que hubo gente que murió por nosotros y que, en fin, todo esto aderezado con poesía. Yo sin querer descubrí ahí a uno de mis poetas favoritos y pues lo hice pues, un poco atragantado porque pues no fue mi elección, sino pues porque me pusieron a aprenderme La Suave Patria de López Velarde. Conocen ese texto, ¿no? No me digan que... Bueno, es un texto que, la verdad, hoy sigo descubriendo su belleza y yo digo que es lo único que me descubrió como mexicano. Esa poesía de López Velarde, un poeta católico de Zacatecas, conservador, de los últimos modernistas que tuvo México, pero que yo digo que es el único poeta que realmente ha alcanzado a descifrar lo que es México, ¿no? México es las viudas enlutadas, las tías que huelen a creolina, las panaderías, que es el perfume de los pueblos, los pericos que andaban revoloteando en los árboles y que formaban ejércitos verdes, y los mitos de nuestro país, como Cuauhtémoc, ¿no? Donde López Velarde dice, Cuauhtémoc, joven abuelo, déjame loarte, único héroe a la altura del arte. Una cosa así dice La Suave Patria de López Velarde. Ahora, ahí pues era una cosa aburrida porque pues nadie nos explicaba. Creo que nuestro maestro de educación cívica, así se llamaba la materia entonces, pues no tenía mucha idea de qué hacer con esa materia, salvo regañarnos, claro. Todos los maestros saben hacer eso, ¿no? Y no tenía ningún significado para nosotros esto de la formación cívica y ética, o solamente cívica. Nos puso a leer, entre otras cosas, y yo creo que él nunca los había leído realmente, libros en esa materia que eran francamente incomprensibles para mí al principio, como Vidas Paralelas de Plutarco, y la historia de la guerra del Peloponeso. Entonces, ahí descubrí, también sin querer, la cultura a veces te llega así, ¿no? A Tucídides y
el famoso fragmento de Tucídides donde habla de la oración fúnebre de Pericles. Este texto, la oración fúnebre de Pericles, es, digamos, el origen de toda forma de conciencia cívica en Occidente. Ignoro si los orientales tienen esta obsesión que tenemos. México es un país occidental, debo decirlo, raro pero occidental, ¿no? Tenemos conciencia de lo que somos como colectivo, ¿no? Los griegos se lo plantearon por primera vez para definirse frente, por ejemplo, a el mundo oriental. Aquí, por ejemplo, dice Tucídides, aquí traigo un fragmento de esta magnífica obra. Dice cosas, naturalmente que primero debo explicar de qué se trata una oración fúnebre. Las oraciones fúnebres eran para honrar a los caídos, ¿no? Una oración fúnebre es, pues, un homenaje que la ciudad hacía a sus muertos. Lo hace Pericles en el contexto de la lucha contra el modelo espartano. Los espartanos eran, a diferencia de los atenienses, tenían una idea bastante dura de lo que es la educación. Los griegos eran un pueblo, un demos más persuasivo. Es decir, que todo lo que debían hacer o que querían hacer lo hacían a base de palabras, ¿no? Y desde entonces, pues yo creo que se instituyó el principio de que la democracia tiene una función civilizatoria solamente porque sustituye a la palabra por la violencia. Y los griegos usaban a las palabras para honrar a los muertos, para honrar a los vivos también, ¿no? El discurso epidíctico del que habla Aristóteles en su retórica trata de cómo podemos honrar a la gente viva, a los hombres destacables. Aristoi le llamaban los griegos a estos sujetos dignos de admiración. Y yo creo que desde este momento también se instituyó la idea de que un colectivo debe tener sujetos admirables a los cuales debemos elogiar para que pues tengamos sentido de pertenencia, o sea, que digamos, bueno, Hidalgo era un tipo buena onda, se sacrificó por nosotros y lo encontramos admirable, ¿no? Esta especie de panteón, ¿no? Panteón no se debe entender panteón o por panteón solamente un lugar donde ponen a los muertos, sino el panteón de los griegos, en realidad, todos dioses significa literalmente, era un lugar pues donde estaban todas las cosas que podemos llamar admirables, o seres humanos o dioses, o cosas bellas, ¿no? Entonces, desde que se instituyó el discurso epidístico en la tradición griega, yo creo que todos desde entonces padecemos o gozamos la idea de que un colectivo o una comunidad, para que se identifique como tal, debe tener sujetos admirables, ¿no? Y estos son los héroes, ¿no? Los héroes que a menudo pues tienen formas casi sobrehumanas, ¿no? Claramente es una mitología.
el espacio cívico, o el panteón cívico, mejor dicho, está hecho de una mitología. Y pues con decepción, a menudo, cuando somos adultos, descubrimos que pues era una especie de fraude, que Morelos tuvo hijos y que, válgame Dios, ¿no? Que a Hidalgo le gustaba jugar, tomar, escuchar canciones impresentables, en fin. Pero cuando uno es niño, pues se le presenta el mundo de manera fabulosa. Yo creo que esto es el inicio de la educación cívica, está llena de mentiras y de mitología. Y yo creo que está justificado que así sea, porque la única manera que tenemos de pertenecer con orgullo a un colectivo, pues son esos referentes que encontramos en las plazas cívicas, ¿no? A los héroes nacionales, a los héroes normalmente son héroes de armas, ¿no? Nosotros en nuestro espacio cívico solemos poner ahí gente a caballo, ¿no? Morelos, Hidalgo, Zaragoza, todos son generales. Porque pues nuestro pasado en buena medida está lleno de estas referencias que tuvimos que hacer para reconocernos como mexicanos. ¿Qué pasaba, por ejemplo, cuando México era una nación independiente, recién declarada su independencia? Pues que los gringos invadieron Veracruz, o a México por Veracruz, y los de Chihuahua dijeron, pues un problema de los jarochos, que se los arreglen solitos, ¿no? Y o sea, no sentían que esa invasión era una invasión a México, sino era una cosa local, un problema de los de el sur, así como dicen al norte. Y esta falta, digamos, de solidaridad y de lealtad de los del norte hacia los del sur, pues era comprensible porque pues no había conciencia de que éramos una nación, sino que éramos ahí una multitud de territorios que estaban pues yuxtapuestos, pero que no había nada que los volviera un entramado, ¿no? Una serie de territorios con gente que tiene un mundo común, un pasado común, un proyecto común. Bueno, entendemos que nación es eso, tener un territorio común, tener un pasado común y tener un proyecto común. Pero para tener eso, pues se requiere de una cierta conciencia de pertenencia. Pues no lo había. Y esta forma de ser que se llama México se tuvo que inventar. Bueno, toda la educación cívica se trata de esto, de educar para inventar países, para inventar identidades colectivas. Y de eso se trató, creo, el esfuerzo de los liberales del siglo XIX, de inventar un país que no existía. Porque, pues, la tesis común es más o menos la siguiente: hay una cosa que existe eternamente y que bajo la mirada de Dios existen las naciones eternamente, ¿no? Como pues por ejemplo los rusos entienden que es Rusia, ¿no? Rusia es una mirada providencial de Dios en el mundo. Una cosa así decía Tolstoy, por ejemplo, de Rusia. Pues no, las naciones son cosas históricas, son inventos temporales, se articulan y también se desarticulan con la misma facilidad. Lo cierto es que para que existan se requiere de esta amalgama de ficción, de mitología, de sentido de la lealtad, ¿no? Yo creo que este es el componente ético fundamental de la educación cívica, la lealtad, ¿no?
el patriotismo, como diría Montesquieu también, y el compromiso transgeneracional, ¿no? La Bruyère, el famoso muralista francés, acuñó una de sus frases así célebres, es que el principal, que la política, los dos errores de la política fundamentales son pensar en términos personales y solamente en términos de presente, ¿no? La política no es posible si tú tienes solamente cultivo para tus propios intereses y si solamente el presente domina en el horizonte de un colectivo. Bueno, si solo pensamos en el presente y si solamente jalamos agua a nuestro molino, la cosa no funciona. Entonces, una nación es el compromiso y sentido de lealtad que una generación tiene frente a otra. Los más viejos deben dejarle un entramado más seguro a los más jóvenes. Y así, los relevos de generaciones son parte de este sentido de lealtad, ¿no? Las generaciones tienen el deber de dejar un mejor país a los otros, que bien, esto digamos sería el fundamento ético de una educación cívica, ¿no? Bueno, ¿cómo se inventaron las naciones? Porque no existieron siempre las naciones. Por lo menos no como las entendemos ahora. Las naciones las inventó la educación, ¿no? Esto es una tesis famosa del sociólogo inglés Ernst Gellner. En Naciones y Nacionalismo, Gellner parafrasea una frase de Max Weber en la que dice que una nación es una obra de los maestros. ¿Por qué tiene esta tesis? Porque los maestros son los primeros que nos descubren que debemos construir un mundo donde orientemos nuestra lealtad hacia el nuevo colectivo, ¿no? La antigua lealtad estaba orientada básicamente al señor feudal, ¿no? ¿A quién eres leal tú? Bueno, a la iglesia en primer lugar, y en segundo lugar al señor feudal que estaba por ahí en tu territorio, o a tu cacique, como era, digamos, lo que ocurría en los pueblos de América. En cambio, cuando se inventaron las naciones, se tuvo que cultivar un nuevo sentimiento de lealtad, donde el patriotismo era parte fundamental de esta nueva forma de subjetividad, ¿no? Y eso implicó ya no dirigir hacia una persona todos tus sentimientos de adhesión, sino a tu patria, ¿no? ¿Tú qué te demanda tu patria? Sangre, sudor y lágrimas, por decirlo de una manera trágica, así como Churchill, ¿no? Entonces, eso dijo Churchill en la Segunda Guerra Mundial. Y eso es lo que normalmente los discursos que uno escucha los lunes o cuando hay una conmemoración cívica, a Morelos, a Hidalgo, a Lázaro Cárdenas, encuentra esta forma de desgarramiento un poco teatral que tienen los oradores cívicos cuando dicen que hay que morir por la patria y que los enemigos ya las verán con nosotros, etc. Este tipo de histrionismo artificioso
Pues sí, tiene una justificación. Las mentiras que nos echaron de niños tienen una justificación. Los excesos del discurso patriótico, donde nos juramentan ante la bandera que con actos de sangre vamos a defender hasta el último tramo el territorio nacional. Cuando nos hacen hacer el servicio militar, también nos hacen jurar una cosa así. Y son desplantes, pues claro, excesivos, pero son mentiras, pero tienen esta función de crear un sentido de reconocimiento a dónde perteneces tú, ¿no? Y tienen un fondo ético más allá de todo lo artificioso que es el patriotismo, ¿no? Que es el sentimiento de solidaridad con los demás. Entonces, nosotros lo hemos experimentado de muchas maneras. Por ejemplo, el 19 de septiembre de hace 2 años, ¿no? ¿O cuánto? Sí ocurrió hace 2 años. El temblor, ¿no? Más o menos. O ya estoy perdiendo sentido del tiempo. Este sentimiento que pues sin duda es loable, de que la gente acude a socorrer a los demás que están en un estado de desgracia, eso es traducido más allá de la retórica, eso es el resorte de la educación cívica. Todo lo que podemos hacer para acudir al llamado de los demás. Bueno, debo decir que el mundo moderno, sin embargo, no es del todo partidario de esta educación, porque yo creo que algo que va en un contrasentido de la educación cívica es el individualismo, ¿no? Y el mundo moderno pues no es entendible sin la entronización que tienen los individuos en nuestro mundo, ¿no? O sea, los individuos son aquellos que basan su proyecto de vida en la autorrealización y en su libertad privada, incluso en su autogratificación, ¿no? Un famoso filósofo del 19 definió la libertad como constante. Un filósofo posterior a la Revolución Francesa, Constant, definió a la libertad como uso privado de los placeres. Y pues todo mundo se dedica en el mundo moderno a eso. Y abuso de la modernidad en relación a la autorrealización, desde luego que es un obstáculo para el desarrollo de la conciencia cívica. Y por eso, quizá, una de las formas más persistentes o tentativas más persistentes de resucitar el antiguo sentido de civilidad que tenían los griegos, pues ese es el republicanismo moderno, ¿no? Rousseau y Kant, en buena medida, son filósofos que intentaron rescatar de aquel sentido de pertenencia heroico de la comunidad en el mundo moderno, ahí donde la vida privada empezaba a ganar demasiado terreno. Ahora, ¿cuáles son los riesgos que el individualismo posesivo de los modernos tiene contra las identidades colectivas? Que, entre otras cosas, desaparece el espacio público, ¿no? Cuando hay un culto demasiado exacerbado a la vida individual, desaparece todo el espacio público.
No solamente estamos hablando de lugares donde uno se encuentra, ¿no? Pues antes, hasta donde yo recuerdo, uno se encontraba en la plaza del pueblo. Hoy los chavos se encuentran en el mall, ¿no? Hoy cada quien está pendiente de su teléfono, pero no, uno va caminando por la avenida y tiene que ir sorteando a gente que va agachada y zigzagueando, intentando evitar un choque, porque cada quien va clavado en su tableta, en su teléfono, en su mundo, en este mundo aislado. Bueno, ¿qué tenemos que hacer para volvernos a ver el rostro, ¿no? Somos sujetos que ya no sabemos cómo son los demás, salvo en las pantallas, ¿no? Pero sí, en vivo no. Parece que ya no nos reconocemos, ¿no? La gente ve más fotos que rostros, ¿no? Hoy. Volver a encontrarnos en los lugares de encadenamiento, porque pues yo creo que suena mal y quizá no sea tan bonita la palabra. Pactus subjectionis literalmente quiere decir cuando uno está clavado al otro, ¿no? Una mano así, pero no clavado literalmente. Es que es un pacto de sujeción, literalmente. La metáfora democrática esta de pacto de sujeción es un poco fuerte. Yo digo que una sociedad democrática está llena de actos de libre adhesión a las cosas, ¿no? La democracia, si es persuasiva, pues tiene que suponer a la persuasión, ¿no? Que las cosas a la fuerza no funcionan. Y la metáfora que usaron los contractualistas para hablar de cómo estamos encadenados a los demás, pues es un poco violenta, ¿no? Pero las razones que nos unen a los demás deberían ser más amables, más gentiles. ¿Dónde nos encontramos con los demás? Pues en la escuela, en el mercado, en la plaza pública, en el teatro, en la ópera, estas cosas que tanto amaba Rousseau, ¿no? Rousseau, que es el inventor de la cultura cívica moderna, dijo que el teatro y la ópera eran estos instrumentos desde donde se podría construir una nación. Y por eso pues tiene tanta importancia en la mentalidad moderna, en la concepción que tenemos de una nación. Pues por ejemplo, la ópera de Mozart, ¿no? Las bodas del Fígaro son, digamos, un discurso fundador de la modernidad cívica. A través de este tipo de óperas o de obras se generaron o se empezaron a generar formas de conciencia nacional o formas de clase o formas de concepción de la vida no aristocráticas, ¿no? O sea, republicanismo. ¿Qué defiende Mozart en la mayor parte de sus óperas? Republicanismo, o sea, igualdad democrática. Bueno, ¿desde dónde se inventó la conciencia cívica? Maltrecha y todo, pero como está hoy en día, pero en algún momento tuvo un empuje altísimo y un gran vigor en la música, en la literatura, incluso en la danza. Se inventaron las naciones, es decir, las naciones tenían que formar una forma de valoración, una forma de idealización, un cielo, ¿no? Para que la gente se reconociera en este cielo, ¿no? Todo lo que encontramos en un panteón cívico nacional cualquiera es una fórmula o una oferta de reconocimiento de una identidad colectiva. Bueno, insisto, para ya no aburrirlos y no quedarme aquí hablando solo,
La educación cívica, de lo que se trata es de formas de reconocimiento y de identidad. ¿Para qué nos sirve la educación cívica? Para decir, bueno, yo soy mexicano, ¿no? Y me reconozco en esto y en esto otro, y mi pasado es así, y sobre todo, digamos, en la necesidad de remar en la misma dirección, ¿no? Un proyecto de futuro, porque las naciones son eso, un proyecto de futuro. Y para que se ejerzan todos los derechos democráticos que tenemos, pues se requiere siempre del horizonte de una nación, ¿no? Sin una nación no tendríamos derechos democráticos. Les toca a ustedes. ¿Tienen alguna pregunta que quieran hacerle? Mientras se animan los caballeros, yo quisiera hacer una pregunta. ¿Hay en este momento una suerte de sentimiento de pérdida cívica, la relación con los otros, de valores, que ha generado una gran literatura al respecto en la última década, y que se trata de impulsar la educación en valores o la educación desde los valores, ¿sí? ¿Qué opinas sobre este sentimiento de pérdida que pareciera caracterizar la última década, los principios del siglo XXI? Pues yo creo que no se remonta a una década. Yo creo que la modernidad está hecha de ese culto a la individualidad. ¿Y qué es lo que se pierde? Se pierde, digamos, sentido de pertenencia, ¿no? Falta de simbolización. Yo creo que la importancia de tener símbolos es que nos sirve no solamente para construir un sentido de orientación, ¿no? O sea, la simbología te dice el norte y el sur de las cosas, sino también un horizonte de valoración. Los símbolos también te dicen, esto es la idea de bien, ¿no? Esto es lo prohibido, esto es el mal, ¿no? Por ejemplo, los traidores en el discurso infantil del patriotismo tienen esa función, ¿no? O sea, ¿cómo no recordamos? Bueno, los mexicanos recordamos a nuestros grandes traidores, ¿no? Nuestros villanos favoritos son, pues, Santana, Fidel Velázquez. No es cierto, ni saben quién es Fidel Velázquez. Guadalupe Victoria, Iturbide. Es un discurso un poco maniqueo, pero te habla de un horizonte de valoración, ¿no? O sea, ¿qué es Hidalgo? Pues un señor abnegado, sacrificado, desvelado por el futuro de este país, etc. Y por el otro lado, pues te presenta también una cierta idea del mal. De tal manera que las simbolizaciones nos sirven para asirnos de una manera ingenua, ¿no? El Lebenswelt, el mundo de la vida, digamos, perdón por usar estos terminajos, el mundo de la vida del espacio cívico es esto, ¿no? Cómo pescarnos de una manera prerracional a un sentido del valor, ¿no? La educación cívica sin duda está hecha de gestos muy irracionales. No son elecciones en el sentido racional de la palabra, son preferencias ingenuas. Pero yo creo que está bien, ¿no? Que desde que somos niños nos machaquen esto, porque pues tenemos que formarnos para vivir en comunidad. Necesitamos generar sentimientos de lealtad y de solidaridad. No puede haber otros. El culto hacia tu persona
pues hay muchas oportunidades que la vida moderna te ofrece, ¿no? En cambio, esta disposición a vivir al servicio de los demás, me parece que rara vez se cultiva, ¿no? Sí. Una duda. Ahorita en lo que estaba hablando de lo de las naciones y todo eso, una duda. Entonces, ¿la formación cívica y ética influye en nuestra ideología, en la ideología de las personas? Pues claro que sí. Te impone, digamos, un sentido del deber. Te impone literalmente porque pues no te preguntan. Pero me parece que está bien, ¿no? Influye en nuestra sensibilidad, en nuestro... incluso influye en nuestra forma de generar identidades. Y yo creo que la más dura de las identidades es la que da el estómago. Nosotros somos una identidad muy estomacal. Yo creo que una charla de café o una tertulia, los mexicanos siempre acaban hablando de comida. Sí, que los sopes de la señora no sé qué. Es una identidad muy estomacal. Y quizás es la más sólida de las identidades. Lo último que pierde la memoria es el estómago. Uno siempre sabe qué es un desayuno correcto. Por ejemplo, los chilaquiles. Eso es un desayuno correcto. Y no cereal con así huevos como los alemanes, ¿no? O una tostadita. Pues eso qué. Son muchas las formas en que nos construimos, pero yo creo que sí, en la forma de comer nosotros somos particularmente destacados, porque además yo creo que una de los genios que tiene el alma nacional es pues genialidad para la comida. El genio mexicano tiene que ver con la comida. Lo digo después de la temporada navideña, con un poco de hastío también. Así que, ¿qué te prescribe el patriotismo? Muchas formas de comportamiento. O sea, es políticamente correcto comer chilaquiles. La salsa más picosa, mejor. Salir con tu sombrerote el 15 de septiembre, ir a ver un partido de fútbol de México también con este tipo de cosas que son cliché, ya lo sé, pero la verdad es que si eso genera reconocimiento, que la gente se una y tenga ahí un sentido de pertenencia, me parece inofensivo finalmente, ¿no? Entonces sí, el patriotismo te da una forma de vivir, te prescribe una forma de vivir, ¿no? ¿Cómo definiría la ética? Pues no sé, salvo las fórmulas de diccionario, pero yo creo que la ética fundamentalmente son todos los argumentos que tú tienes para actuar, para darte razones para actuar, ¿no? En función de una idea del bien, digamos, o depende del primado de lo que tú entiendes por soberano bien. Algunos es el placer, para algunos es el intelecto, para otros es la solidaridad. Pero en todo caso, la ética lo que te da es argumentos para actuar, ¿no? En la dirección en que tú entiendas o que tú definas como soberano bien, ¿no? ¿Considera que la ética tenga que ver con la moral? Bueno, sí, también apelo a los lugares comunes. Sí, la moral es
tiene que ver con la costumbre, cómo las cosas se arraigan, cómo se convierten en reglas rígidas. Y la ética, digamos, es una forma de problematización de los valores tradicionales, ¿no? La moral es, en buena medida, es prescriptiva, ¿no? Te llena de mandatos. La ética te pregunta por razones, ¿no? A ver, ¿por qué debo de ser solidario? ¿O por qué debo de cultivar tal o cual sentimiento? En fin, la moral carece, digamos, de todo cuestionamiento. La moral es la adopción acrítica de los valores de la tradición, ¿no? Cuando uno pasa a hacerse preguntas que justifiquen tu acción, yo creo que ya tiene, en ese momento, alguien traspasa el umbral de la moral para actuar, digamos, en el espacio ético. No quiere decir que toda forma de ética esté precedida por un discurso, sino, en todo caso, de justificaciones para actuar bien, ¿no? Sí, perdón. ¿Cree que la materia de formación cívica y ética es importante como elemento formativo en la educación? Sí, naturalmente. Pues sí, yo lo hice haciendo una evocación personal, porque así como yo, pues seguramente todo el mundo estuvo en eso. Y yo recuerdo, pues, cómo lo vivía y cómo era a veces desagradable, tanta teatralización de la Odisea de México para formarse, ¿no? Los niños héroes tirándose desde el castillo de Chapultepec, y en fin, el orador, o sea, los discursos patrióticos pues están llenos de afectación, y era lo que a mí me desagradaba, ¿no? De que mucha melcocha, ¿no? Pero es una cosa muy justificable, y porque, digamos, los valores cívicos entran así, de una manera irracional. Yo creo que desde todos los espacios de la educación debemos cultivar, ya sean ingenuos o racionales, ¿no? A nivel de educación superior, yo creo que ya debería darnos razones más profundas para tener sentimientos de solidaridad. Pero en un kinder o en una primaria, la verdad es que lo que se nos presenta es esta idea ingenua de que tenemos una nación, de que vivimos protegidos por ella y que tenemos deberes de lealtad hacia esta, pues nuestra madre, ¿no? Porque así es vista la nación. ¿Se acuerdan? Bueno, ustedes no se acuerdan porque no vieron esos libros, pero en los libros de la primaria que a mí me tocaron, estaba así, una mujer claramente en pose de maternal, ¿no? Era la nación. Claramente una mujer de facciones mestizas, el águila y todo este tipo de simbología, evidentemente que te convierten, digamos, al espacio público. ¿Cómo nace uno para el espacio público? De la manera más ingenua y a veces arbitraria. Cuando uno nace para el espacio cívico o público es cuando tus padres van al registro civil y te dan un nombre. Allí te están diciendo, eres parte de este colectivo. No te preguntaron. Y luego vienen los actos por los cuales
te están recordando que tú naciste ahí, que eres de este país y que tienes muchos deberes hacia este país. Y se convierte pues en un proceso donde no existe la voluntad al principio, pero que yo creo que con el tiempo el sentido de la formación cívica es la formación de una ciudadanía autónoma. Al principio, pues, siendo niños, pues no te preguntan, eres, digamos, inscrito en un libro de actas donde te declaran mexicano y después te machacan, pero después yo creo que el ser de un país es un acto de la voluntad. O sea, tú declaras tu voluntad de ser mexicano. Que es, yo creo, el fondo de la educación cívica, la libre adhesión a un destino común. Eso es la educación cívica, la libre adhesión a un destino común. Y eso pues no se puede hacer de otra manera que no sea con la propia voluntad, ¿no? Ya no es a fuerza. Te conviertes al espacio cívico a fuerza, pero una vez que eres un ciudadano, digamos, la forma virtuosa que tiene que desplegar la educación cívica es esta, la libre adhesión a un destino común. Otra pregunta, el papel más importante de la formación cívica y ética, ¿cuál es? O sea, ¿dónde se desempeña o algo más? ¿En dónde? ¿En qué lugar? Pues las escuelas. Yo creo que aquí ustedes van a tener que hacer eso muchas veces. Y nosotros lo hacemos también de múltiples maneras, los que trabajamos pues en el nivel superior, ¿no? En el plan de estudios, ¿cree usted que sería más importante enfocarse en la materia de formación cívica y ética que en las otras materias? No, pues es tan importante los conocimientos de tipo universal que deben tener cualquier individuo. ¿Cuáles son de tipo universal? Matemáticas, lengua nacional, en fin, la currícula que la primaria tiene. Esa es la educación universal. Pero también, evidentemente, que debe tener este elemento de lo particular. La educación primaria básicamente está compuesta por una currícula universal, pero con un componente local, que es la educación cívica. Pero es tan importante como el de los demás, ¿no? Porque debo decirlo, el nacionalismo es, digamos, el nacionalismo agresivo. Puede ser también una forma de conciencia y de identidad, pero que, digamos, es una forma perversa de reivindicar la particularidad nacional. Por ejemplo, el nacionalismo alemán fue eso. Nosotros somos superiores, etcétera, y los demás pueblos son un estorbo, un obstáculo para que realicemos nuestro destino nacional. Sí, debo decir que hay formas degeneradas en que la educación cívica puede descarrilarse, que es el nacionalismo obtuso, ciego y poco solidario. Es decir, yo creo que toda verdadera educación cívica, en el fondo también, no solamente es un acto de reconocimiento de nuestro propio colectivo, sino también de los demás, ¿no? La educación cívica debería también darnos conciencia de que la diversidad tiene derecho, o sea que los demás pueblos del mundo tienen derecho a existir tanto como nosotros. Entonces, una verdadera conciencia cívica es aquella en que te
tú acabas reconociéndote en tu propio colectivo, pero también sabiendo reconocer a los otros pueblos. Ahora, el nacionalismo es, digamos, esta ceguera frente a los demás. El nacionalismo, digamos, ofensivo. Entonces, el patriotismo está bien, el nacionalismo me parece que es una fuente de creación de muchos prejuicios, ¿no? La idea de nación en la que debemos de formar a nuestros chiquillos, pues no tiene que ser excluyente, ciega a la de los demás pueblos, ¿no? Ese nacionalismo de muros, yo creo que la educación cívica no tiene que ver con esto. La educación cívica es una herramienta de formación de tu integración a tu colectivo, pero al mismo tiempo, digamos que la verdadera formación cívica es una escuela de humanidad, ¿no? La humanidad como tal es también un horizonte de reconocimiento. Pues nosotros le agradecemos muchísimo que haya podido venir a hablarnos sobre esto. A nombre del grupo de tercero B de pedagogía, también le agradece que su presencia, que se haya tomado el tiempo para venir, y le entregamos una constancia por parte de la universidad. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, compañeros, entonces esto fue todo con la charla del doctor Víctor con su tema formación cívica y ética. No nos retiramos sin antes hacerles la pregunta del día, que dice así: ¿por qué hay algo en vez de nada? Interesante, ¿no? Ya ven que nuestra presencia en el universo es demasiado compleja para explicarla en palabras, así que ¿por qué hay algo en vez de nada? Coméntenos su respuesta y nos vemos hasta la próxima. Yo soy Gibran Abelardo Rubiates.